Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase, a esta conferencia en vivo de la materia Introducción a la Docencia y Docente Creativo. Me presento, yo soy Luz Calvario Andrade y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase porque esta materia es bastante larga y bueno, pues esperemos tener el tiempo suficiente para poder estudiar lo que son los contenidos. La dinámica de esta clase será la siguiente, señores. Nada más, permítame terminar de presentar. Listo. Estamos en la asignatura Introducción a la Docencia y Docente Creativo. Mi nombre es Luz Calvario Andrade y pues vamos a dar, ahora sí vamos a iniciar nuestra clase. Para empezar, les comparto que el objetivo de esta clase es poder reconocer cuáles son los temas de estudio, así como proporcionar una orientación acerca de cómo desarrollar los productos y o actividades que se solicitan. El temario que vamos a estudiar es educación creativa, docencia creativa, el docente creativo y las tendencias de enseñanza de aprendizaje del siglo XXI. De hecho, son estos tres capítulos con los que cuenta nuestra antología. Es muy importante conocer, bueno, si vamos a hablar de la introducción al docente creativo y a la creatividad, pues ¿qué es la creatividad, no? Y creatividad se entiende como el pensamiento original, la imaginación, la capacidad de encontrar nuevas vertientes, nuevas conexiones y presentar nuevas propuestas, en pocas palabras, producciones originales, de que surgen de manera libre, espontánea, atendiendo a las características específicas de las habilidades y competencias de cada individuo. La creatividad humana, por su parte, se conforma de recursos, de forma de pensar y así también responde a la motivación. Cuando hablamos de recursos, es todo lo que se requiere precisamente para lograr esta creatividad. Y hablamos de capacidad, conocimiento, experiencia, el acceso a la información, la amplitud, la visión y la forma de analizar, reflexionar acerca de cualquier tema, problemática. La forma de pensar, bueno, pues se refiere en cuanto a la creatividad humana a la capacidad perdón, se tiene para poder dar paso a nuevas estructuras de pensamiento. Y la motivación es aquella inquietud interna en el tema de obviamente de la creatividad humana, es aquella inquietud, necesidad, energía que se logra cuando se tiene esta habilidad de creatividad. Es la motivación intrínseca, quiero hacer algo diferente, muchas veces surge por una problemática para dar solución o simplemente surge como una genialidad. La creatividad, les comparto que proviene del anglosajón, que significa, bueno, de creativity, y bueno, fue utilizado por primera vez por el diccionario de Oxford en 1875 y después en 1984 fue aceptado por la Real Academia Española. Dentro de la creatividad, bueno, ya vimos lo que es la definición y el proceso creativo, cómo se llega a un pensamiento creativo, cómo se llega a aportar soluciones, esquemas, posturas creativas. Primero que nada, se debe identificar que existe una necesidad o una problemática. Se define ese problema. Se, en cuanto se tiene esa definición, se inicia con las actividades de generar, pues generar ideas, valorarlas. Entonces, podemos concluir que las etapas del proceso creativo son cuatro: la preparación, la incubación, iluminación y por último la verificación. Dentro del tema o la materia que tenemos en este momento en la clase, vamos a enfocarnos a lo que es la innovación educativa. Hoy en día, señores, y creo que algo que podemos coincidir todos es que el cambio, la flexibilidad,
La necesidad de adaptarse a las nuevas tendencias educativas del entorno, pues obligan a constantemente estar innovando. Se tienen cada vez, se crean, se aportan cada vez nuevos modelos de aprendizaje que se pretende sea posible fusionar lo que es el valor, la creatividad, la diversidad para poder transferir el conocimiento. La idea de esta innovación educativa, pues es precisamente a identificar nuevas metodologías que al momento de integrarse puedan estimular al desarrollo de nuevas competencias, nuevas destrezas y actitudes que son indispensables en en el mundo en el que nos encontramos en este momento, tan expuesto a cambios revolucionarios, a cambios drásticos, y que tanto las organizaciones como las personas debemos tener la capacidad de poder adaptarnos a ellas. Y es entonces cuando el aprendizaje se transforma y se direcciona a proveer al individuo, al educando, para lograr tanto adaptarse como enfrentar situaciones, haciendo uso de la libertad, criterio, respeto, aprendizaje, cultura y todo lo que rodea en el espacio-tiempo de los educandos. Cuando hablamos entonces de que la educación debe ser innovadora, en parte estamos refiriéndonos a usar metodologías interactivas para construir el conocimiento. Existen por consecuencia casi obligada atendiendo a las respuestas del entorno, como si de tener una necesidad de impartir educación innovadora y creativa, fomentar la creatividad personal y también fomentar las habilidades sociales para que en colectivo puedan llegar al aprendizaje. También es muy importante dentro de esta misma creatividad identificar o trabajar en un punto de varias disciplinas. Eso sería lo que tenemos que identificar como docente creativo, la creatividad en la educación, la innovación educativa. Vamos ahora a enfocarnos a lo que son los productos que nos pide la materia, ¿de acuerdo? El primer producto nos pide que realicemos un ensayo de por lo menos 5 cuartillas en donde hagamos mención de la historia de la educación, respondiendo a las preguntas. Para empezar, el punto clave de este producto, compañeros, es precisamente la estructura de un ensayo. No sé si estemos involucrados en lo que es el desarrollo de escritos serios de investigación y no porque no estemos acostumbrados al aprendizaje serio, pero particular. Por ejemplo, la estructura de un ensayo consiste en 3 apartados. La primera es la introducción, posterior el desarrollo y por último la conclusión y los anexos. Les voy a explicar qué contiene la introducción. Para empezar, en este apartado se expone el tema a tratar y se aprovecha para situarlo en el contexto, es decir, en dónde se publicó, cuándo, quién. También en la introducción se deben mencionar los objetivos de la investigación, la metodología utilizada y cuáles son los alcances de esta investigación precisamente. En el desarrollo se debe colocar en este apartado
el completo desarrollo, ahora sí como su palabra lo dice, del tema a tratar, presentando argumentos, razones, contraposiciones de peso que de alguna manera sustenten las ideas del ensayo. Se deben citar párrafos, parafasear, para poder dar peso a los argumentos, hablar de los personajes, mencionando pues expertos que puedan también enriquecer, fundamentar y reforzar lo que se está proponiendo. En la conclusión y anexos, bueno, pues aquí tenemos que exponer ya la opinión, el punto de vista final, generar lo que es un repaso analítico de la problemática o tema a tratar, más bien dicho, de la problemática o tema tratado. Y en caso de existir alguna duda o pregunta, bueno, pues iniciarlo al principio del ensayo. Esto es lo que se pide. Y recuerden que vimos en la primera parte de nuestra antología, pues la historia de la educación, cómo se llevó a cabo, de qué tipo, cómo se inició, ¿no? Y podemos observar que la educación ha sido prácticamente desde que tenemos uso de razón y desde la misma existencia. El producto número 2 nos dice que si hemos tenido experiencias directamente con algunas de estas formas de educación, de las que vimos obviamente en el tema, que es la educación formal, no formal e informal. Y dentro de la educación formal, como ya les estaba explicando, esta educación dentro de la clasificación da respuesta a cómo se recibe precisamente el nuevo conocimiento. La educación formal está completamente diseñada, intencionada, con una serie de objetivos, aspectos a cubrir, metodología, alcances, niveles, cómo vamos a controlar, medir, evaluar los resultados. La educación formal tiene todo un antecedente de planeación. Y como ejemplo podemos colocar las instituciones educativas de los niveles preescolar, primaria, secundaria, licenciatura, posgrado. ¿Por qué? Porque son conocimientos que tú vas a recibir, pero tienen previo una autorización, posteriormente un desarrollo, todo un trabajo en colegiado académico para poder impartirse. Ahora, cuando hablamos de la educación no formal, esta se refiere a que los programas o el conocimiento que vas a aprender no pertenecen al sistema educativo y a las necesidades, es decir, no tiene una autorización para ser impartida de manera formal o para que se imparta de manera formal, sino más bien, aunque sí posee un carácter estructurado, se basa más bien en necesidades actuales, que puede ser quizá un conocimiento a lo mejor de habilidades informáticas, del idioma, tiene una estructura sin duda para poder impartirse, pero no tiene toda la planeación, autorización previa de una educación formal. Y la educación informal, señores, es cuando el aprendizaje lo obtenemos de todo momento a lo largo de nuestro día,
y de nuestra vida. Esta información o este tipo de educación informal no está estructurada, no ofrece certificación, pero también existe y también es real. ¿Qué puede ser? Vamos a imaginar que nosotros, eh, dentro de un ejemplo, a lo mejor demasiado burdo de la educación informal, los hijos y les decimos, no hables con la boca llena, ¿de acuerdo? O cuando llegues saluda, o al sentarte en casa ajena no suba los pies, por citar un ejemplo. Y ese tipo de aprendizaje se lleva a cabo de casi de manera cotidiana, casi sin sentirlo. Y de esta forma nosotros nos encontramos siempre en un constante aprendizaje y también somos partícipes del aprendizaje de otras personas precisamente en el tema de la informalidad. Eso sería. Ahora el producto nos les dice qué experiencia has tenido en estas tres formas de educación y bueno, pues lo que se espera es que nos compartan cómo cómo han participado estas modalidades precisamente en lo que es nuestra formación ya como adultos, ¿de acuerdo? Eso sería lo que tenemos que hacer en el producto número 2. El producto número 3 nos dice, elabora un cuadro comparativo en donde tú como estudiante del siglo XXI expongas tus respuestas a las preguntas. Y entre esas preguntas está, ¿consideras que las instituciones que imparten educación están siendo asertivas y por qué? ¿Cómo puedes colaborar desde tu trinchera o desde tu perspectiva, desde tu entorno y brindar aportaciones de mejora? En este ejercicio es muy importante que identifiquemos que nos corresponde dar respuesta desde un pensamiento crítico, analítico y saber realmente si las instituciones que ofrecen el servicio educativo realmente identifican la problemática del alumno, identifican las necesidades del entorno, conocen su compromiso para con las estructuras organizacionales del país, para poder formar, en el caso de la educación universitaria, a profesionistas que cumplan con las expectativas de la nueva tendencia en el mercado laboral, nuevas exigencias laborales. Ahí ustedes van a tener que hacer un cuadro comparativo y pensar cómo podemos ser o contribuir a una mejora de la enseñanza. El producto número 4, fíjense que nos pide que solicitemos autorización a alguna escuela y que asistamos como clase. En este momento, señores, obviamente por la pandemia no va a ser posible llevar al 100%. ¿Cuál es la opción que le propongo? Es que dentro de YouTube, por ejemplo, precisamente atendiendo a la contingencia de salud, existen muchas clases en línea. Retomar una a las que ustedes prefieran y de esta forma poder realizar esa observación de la clase y compartir tu experiencia como observador. ¿Qué viste? ¿Cómo observaste el control de grupo, el interés de los alumnos, las actividades, si hubo cierre de la materia? Es decir, todo lo que ustedes hayan visto como observador. Posteriormente, en el producto número 6 nos piden que identifiquemos 6 estrategias de enseñanza clásicas, 2 de la formal, 2 de la no formal y 2 de la informal, exponiendo cuál sería el propósito de cada una de ellas. Y eso ya va a ser en cuanto a su experiencia. Por ejemplo, en la formal, en este caso, la estrategia puede ser una clase como la que tenemos en este momento, en vivo. Vamos a ver, o también puede ser un cuestionamiento, un ejercicio, ustedes decidanlo. Y compartan cuál es el propósito y si se cumple. Ahora, en el producto número 7 nos dice que de acuerdo a la lectura precisamente de esta unidad, hablamos de las características del docente del siglo XXI. Y esta sí, para poder checar este contenido, me voy a permitir compartirles el siguiente video, ¿de acuerdo? Permítanme un segundo, por favor. Voy a compartir el espacio del video para que tengamos la información. Un segundo, por favor.
Se me borró un segundito, por favor, sí. Ok, vamos a observar cuáles son las características que se le exigen hoy en día al docente. Y empezamos, por favor. Un segundo. Hoy hablaremos de las 5 competencias que todo docente del siglo XXI debe tener. Estamos en la cuarta revolución industrial. Hoy en día, nuestros estudiantes pueden consultar cualquier tipo de información en cualquier momento desde cualquier dispositivo. En el siglo XXI, el rol del docente ha cambiado, dejando de ser la estrella del salón de clases para convertirse en un facilitador, apostando por el aprendizaje colectivo y mucho más participativo. Ya no hace falta memorizar la teoría, porque todo el conocimiento está a unos cuantos clics de distancia. Así que ha llegado el momento de introducir un nuevo enfoque, porque con el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los docentes no nos podemos quedar atrás. Estimados educadores, debemos ponernos al día. Por tal motivo, hemos creado este canal para ayudarles en el proceso de ir adquiriendo esas nuevas competencias digitales que les permitirán dinamizar sus clases, conseguir que nuestros estudiantes se mantengan motivados y con mucho interés en las materias que impartimos. Esto es Aula Siglo XXI y estas son las 5 competencias que todo docente del siglo XXI debe tener. Manejo de las nuevas tecnologías. Aprender a utilizar los recursos tecnológicos y llevarlos al aula de clase es fundamental. No estamos hablando de un requisito para nuestra vida profesional, sino que la tecnología forma parte de nuestro día a día y el dominio de la misma es un complemento de nuestra formación profesional y un plus para nuestra vida personal. Sabiendo manejar estas nuevas herramientas es posible comunicarse mejor con nuestros estudiantes en su mismo lenguaje y con sus mismos medios. Para ejercer la docencia en el siglo XXI no es necesario ser un experto en tecnología. Hoy en día, la mayoría de las herramientas son fáciles de usar porque son intuitivas y sencillas. Por lo tanto, hay que perderle miedo a la tecnología y dejar de preocuparse. Utilizar aplicaciones como Facebook y WhatsApp es un buen primer paso. Las redes sociales y recursos digitales pueden hacer mucho para dinamizar una clase. Educación personalizada. Los buenos profesores sabemos identificar las capacidades y habilidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes y con el nivel de acceso que tenemos a todo tipo de dispositivos conectados a Internet, es más sencillo dar las indicaciones adecuadas a cada uno de ellos en función de sus necesidades de aprendizaje. Si les va gustando este video, no olviden darle like y compartirlo con otros docentes. Ciudadanía global. Estamos en el siglo XXI, vivimos en la era de la información. Somos una sociedad globalizada e interconectada. ¿Por qué no usar todo esto a nuestro favor? Tenemos acceso a cualquier noticia, video o imagen, prácticamente de cualquier lugar del mundo y en cualquier idioma. Así como una noticia recorre el mundo en unos cuantos segundos, un nuevo conocimiento, descubrimiento, teoría o metodología la tenemos a nuestro alcance con un clic.
y la podemos trasladar a nuestras aulas de clase. Existen recursos como Google Earth que permiten realizar recorridos virtuales por uno o varios países sin salir de casa. Las redes sociales permiten hacer contacto con expertos de otros países en áreas del conocimiento muy específicas. Dichos expertos pueden ser invitados a nuestra aula por medio de una videoconferencia para interactuar con. Se puede encontrar otras formas de sacarle provecho a la ciudadanía global. Aula sin papel. Aula sin papel, ¿por qué no? Hay tantas herramientas a nuestro alcance que puede ser un ejercicio muy sencillo y atractivo para todos. Se trata de disminuir costos y ser amables con el medio ambiente. Olvidémonos de trabajos escritos e invitemos a nuestros estudiantes a entregar sus informes de una manera digital, por ejemplo, en un documento compartido en la nube. Además, los resultados de las investigaciones se pueden compartir en blogs, videos de YouTube o también fotomontajes. De esta manera, los estudiantes desarrollarán sus habilidades de autoaprendizaje y autorregulación, identificarán fuentes confiables de información online, estimularán su creatividad y aprenderán a manejar nuevas herramientas tecnológicas. Lo más importante, se divertirán aprendiendo. Docencia TIC. Es necesario aprender a utilizar algunas de las plataformas desarrolladas para educadores, como puede ser Google Classroom o Microsoft Teams. De esta manera podemos compartir información con nuestros estudiantes. Los entornos virtuales de aprendizaje son plataformas que permiten compartir información, solicitar retroalimentación de parte del docente, subir tareas, debatir sobre temas específicos, realizar actividades síncronas y asíncronas, entre otras. Esto puede realizarse desde cualquier lugar y en cualquier horario, si todos cuentan con dispositivos con acceso a Internet. Adaptarse a esta era digital no es opcional, es un requisito que permitirá que nuestra experiencia como docentes sea mucho más amena. Debemos darle una oportunidad a las nuevas tecnologías, aprender a usarlas e ir introduciéndolas poco a poco en nuestro día a día. Nuestros estudiantes estarán motivados y estarán preparados para afrontar los retos y oportunidades que plantean y ofrecen las nuevas tecnologías. Si les ha gustado Ok, vamos ahora, esto es solamente la información acerca de cuáles son precisamente los. A ver, un segundo, porque no me puedo ver, un segundo. Listo, gracias. ¿Cuáles son precisamente estas habilidades que estamos hablando? ¿Qué debe poseer el docente del siglo XXI? No podemos quedarnos con dinámicas cuando los estudiantes, sus características demográficas son completamente diferentes. Y entre las competencias que se han encontrado, aparte de las 5 que vimos que solamente podemos referenciar, tenemos que debe ser adaptable, buen comunicador, visionario, líder, modelo, colaborador, con valor, innovador, que asuma retos, reflexivo, crítico, investigador, por citar algunas. En el producto número 8, señores, tenemos una entrevista a un maestro. Este tema se desarrolla precisamente atendiendo a lo que son el estudio de técnicas y métodos. Ya te pide que les hagas una entrevista y les pidas cuáles son las técnicas, una, y los métodos, uno, que ha sido efectivo o les ha resultado conveniente en su desempeño docente.
Nuestro producto número 9 nos pide que realicemos un mapa mental acerca de los principios pedagógicos, principios didácticos, más bien dicho, fundamentales. Y los principios son los siguientes. Vamos a observar. Estos principios es conveniente que una vez que los estudiemos, analicemos si se encuentran vigentes o no. Primero tenemos el principio de la evaluación. Y este principio de la evaluación nos dice que con un proceso, creo que no se ve completamente, ven un segundo por favor. Voy a segmentarlo para que podamos ver todos los principios. Ok, el principio de la evaluación nos dice que es un proceso continuo el de evaluar de manera constante y así el docente podrá identificar en tiempo, con antelación, cuáles son las dificultades que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los temas que se tornan complejos y tenga el tiempo suficiente para poder planificar otra forma de enseñarlo. Ese es el principio de la evaluación. El principio de la transparencia se refiere a que todo conocimiento que se adquiera debe ser replicado, debe ser adoptado y que transforme nuestra conducta en la vida diaria. Tenemos el principio de la espontaneidad, que dice que cualquier proceso, cualquier metodología que se utilice, debe favorecer a manifestar de manera espontánea y natural los intereses y emociones y aprendizajes del educando. Tenemos el principio de la participación y este principio habla de que el educando, pues es el estudiante, es la parte activa y dinámica del proceso, que mientras más participe, más colabore, más se involucre, tendremos un proceso de enseñanza-aprendizaje más eficiente. El principio de la dificultad o el esfuerzo, es decir, tenemos que identificar perfectamente cuáles son las situaciones que generan cierta confusión o nivel de dificultad y poder enfocarlas atendiendo a una estrategia eficiente que permita disminuirla. Tenemos también el principio de la realidad psicológica y dice que no se debe generalizar a un grupo porque cada uno de ellos tiene una forma muy particular de evolucionar, diferencias, formas de pensar muy específicas que no por pertenecer a un mismo grupo van a cambiar. Entonces no permitir que se pierda la individualidad y el respeto a ella. También tenemos el principio, entre otro principio pedagógico, didáctico, perdón, es el principio de la reflexión. Y él se encarga o pretende introducir un pensamiento reflexivo, crítico, como parte del actuar, es decir, que ellos de manera habitual puedan ser analíticos y reflexivos ante cualquier entorno o circunstancia que se les presente, tanto en la vida académica como en la vida personal y social. Después tenemos el principio de responsabilidad y este se encamina a que el estudiante debe desarrollar mejores y mayores hábitos de madurez en cuanto a un comportamiento responsable, en cuanto a estar consciente de cuáles son sus obligaciones y los deberes también sus derechos. Tenemos el principio de proximidad y se encarga, o este principio habla de integrar la enseñanza de tal forma que sea muy que lo que le estemos enseñando participe y sea cercano a él en su vida cotidiana. Después tenemos el principio de la dirección. Y aquí se enfoca directamente en el docente, de tomar claros, tener claramente los objetivos a planear. Los objetivos a alcanzar, la metodología a planear, las estrategias a implementar, para de esa manera dirigir el conocimiento hacia dónde se debe conducir para alcanzar los objetivos educativos. También tenemos el principio de marcha propia y continua.
Y este se refiere a identificar y respetar las habilidades, capacidades, competencias y destrezas del educando, eh, tanto de forma individual como en lo general. Tenemos también el principio de adecuación y tiene un poco de relación con lo que es el de la proximidad, ya que las tareas, objetivos, las enseñanzas, los aprendizajes que se tengan contemplados deben ser acorde a lo que ellos necesitan, acorde a solucionar características de su o circunstancias de su vida diaria. Y tenemos por último el principio del ordenamiento, y este se refiere a que para poder llegar a la meta del aprendizaje debe existir una estructura previa diseñada para alcanzarla, con un orden, una secuencia previamente establecida para el logro de los objetivos. Ahora, ese es en cuanto al mapa mental. En la actividad número 10 nos dice que debemos investigar los conceptos de docencia creativa y didáctica desarrolladora. Y después hacer un cuadro comparativo. De antemano les digo que son conceptos completamente diferentes. Vamos a la tabla directamente, por favor. En lo que les comparto la tabla. Un segundo. Un segundo, por favor. Listo, aquí está. Este es un ejemplo de cómo podemos presentar la tabla. Nos dicen que la docencia nos pregunta qué es la docencia creativa y la didáctica desarrolladora. En la docencia creativa, las características es que el docente no impone el conocimiento de manera vertical, es decir, con autoridad, quizá con autocratismo. Es sensible a las necesidades y conoce cómo aprenden para ello, una vez teniendo el conocimiento de cuál es la metodología o la forma particular de aprendizaje y las características de aprendizaje similares que tienen como grupo, genera la estrategia que motive, interese a los estudiantes y contribuye al desarrollo evolutivo y artístico. Eso es las características de la docencia creativa. En la siguiente columna, que también tenemos que investigar, es la didáctica desarrolladora. Y este es el proceso sistémico, obviamente, de transmisión de la cultura en la institución escolar en función del encargo social, que se organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los estudiantes. Obviamente son conceptos muy diferentes, pero les pido nos apoyen colocando si existen semejanzas o diferencias. Continuamos con nuestra presentación y vamos a continuar. Estamos en el producto número 10. El producto número 11 nos dice, establece por lo menos 10 reglas básicas para enseñar en el siglo XXI, explicando detalladamente en qué consiste cada una de ellas. Y vamos a ver el siguiente documento en video. Permítanme un segundo. No sé por qué me queda la pantallita. Ok, vamos a ver el siguiente documento en video que nos va a permitir conocer estas características.
Bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar realizando un primer acercamiento a la educación del siglo XXI, para lo cual es importante apuntar que esta es un tesoro para cualquier sociedad y la base para el desarrollo de un país. Sin embargo, muy pocos la asumen como una prioridad. En el día de hoy vamos a estar realizando Cabría añadir entonces un primer acercamiento que el siglo a la XXI educación se del abrió siglo al mundo XXI en medio Disculpen. de valores. Compartir nuevamente porque De ahí que la educación contemporánea sea la encargada de construir una sociedad que esta es un... Bienvenidos. En el día de hoy vamos a estar realizando un primer acercamiento a la educación del siglo XXI, para lo cual es importante apuntar que esta es un tesoro para cualquier sociedad y la base para el desarrollo de un país. Sin embargo, muy pocos la asumen como una prioridad. Cabría añadir entonces que el siglo XXI se abrió al mundo en medio de la transformación y desarrollo de la era informática, por lo que los recursos tecnológicos fueron elementos claves para los cambios que la educación tendría en su función de transmitir valores. De ahí que la educación contemporánea sea la encargada de construir una sociedad más justa, dinámica, intercultural, heterogénea y equitativa. La educación, en los tiempos que corren, está muy relacionada con la sociedad de la información, hecho que hace que sea necesario pensar, reflexionar y adaptar la forma en la que se estructura un sistema educativo dentro de la cultura del conocimiento. Sobre todo si se tiene en cuenta el tipo de individuo que esta sociedad necesita y que la educación tiene que formar para que sea su continuadora. Por otra parte, cada país tiene distintas necesidades educativas y eso hace que no haya una fórmula mágica ni una estructura única a través de la cual se puedan cubrir estas necesidades específicas. Pero lo que sí está claro es que en el siglo XXI la educación, como motor impulsor del desarrollo a nivel global, necesita tener en cuenta algunos elementos que son comunes y que intervienen en la transformación de cualquier sociedad. En primer lugar, y en función de apoyar el constante desarrollo del mundo actual, se hace evidente que la educación debe ser flexible y estar lo más alejada posible de los modelos de enseñanza rígidos y severos, ya que los niños y jóvenes deben ser capaces de adaptarse a los nuevos contextos y circunstancias que sobrevienen con las constantes transformaciones de la tecnología y, por ende, en la sociedad. La educación del siglo XXI necesariamente debe promover valores sociales tales como la equidad, la justicia, la ayuda humanitaria, la cooperación, el cuidado del medio ambiente, la libertad, la paz y la responsabilidad. Pues de esta manera se formarán los hombres del mañana con una conciencia clara de lo que se quiere construir, cuidar y salvar de este mundo en el que vivirán las próximas generaciones. Y justamente por eso es que otro de los elementos que debe ser inherente a la educación de este siglo es la inclusión de un modelo de desarrollo sostenible como meta para todos. La educación, como base social integral, no debe ser la continuadora de la ruta del desarrollo que marcó la revolución industrial en otras décadas. Le corresponde a los niños y jóvenes de hoy velar por la conservación de los recursos naturales y contribuir a la sostenibilidad de la tierra. Y esto solo se podrá lograr si se tienen estas necesidades como base inclusiva dentro del proceso educativo. Dicho esto, se hace indiscutible que la inclusión social en la educación es uno de los retos y el eje significativo para establecer políticas educativas y didácticas que hagan posible el funcionamiento sostenible y la concienciación de los estudiantes como individuos sociales inmersos en la defensa de nuestro día a día, así como del futuro de nuestro planeta. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la educación actual es responsable del futuro de las nuevas generaciones, sería importante considerar como uno de los retos de la educación contemporánea que las instituciones educativas se conviertan en líderes de la cultura digital para fomentar la construcción de un sentimiento de comunidad basado en los recursos digitales, los cuales permitirán ampliar y mejorar el aprendizaje desde y hacia la pedagogía. Sobre todo si se tiene en cuenta
que la educación se basa en la combinación de tres factores que intervienen en el proceso de aprendizaje. Ellos son los contenidos, la enseñanza y la tecnología. Es por eso que se hace necesario que los centros educativos estén conformados por profesores con sólidos conocimientos de los contenidos que se impartirán, pero también deben estar permeados de las competencias pedagógicas y del manejo y aplicación de las herramientas digitales y tecnológicas, porque es el único modo de implementar y contribuir a un conocimiento que esté a tono con el desarrollo de la información moderna. En otras palabras, es necesario direccionar la pedagogía hacia una relación estrecha con las herramientas que nos ofrece la tecnología. Todo esto lleva consigo cambios estructurales e internos en los procesos educativos y en los tipos de evaluaciones como parte integrante de los instrumentos de valoración cuantitativa y cualitativa. Las evaluaciones deben ponerse en función de las nuevas posibilidades. Por eso, el aprendizaje de las TIC debe plantearse metodológicamente desde otro punto de vista y en función de lograr el dominio de las competencias inherentes al hombre nuevo y que se está formando, y no solamente la adquisición de conocimientos. Estos logros tecnológicos pueden ser usados no solo para crear habilidades y destrezas en torno a los conocimientos adquiridos, sino también desde la activación de conocimientos previos que ayuden a los estudiantes a fomentar su creatividad. Por eso el sistema educativo debe tener como reto favorecer y generar las condiciones para que los estudiantes desarrollen su mente y sus expresiones. Por eso es necesario crear en los estudiantes un sentido de espacios propios y hábitos de estudio independiente, que va de la mano con la posibilidad de que este estudiante sea algún día un hombre libre de pensamientos, comprometido con la sociedad y capaz de luchar por la convivencia pacífica y el cuidado de todo lo que le rodea. Pero esto no será posible sin un proceso de enseñanza que abarque el ciclo de aprendizaje, la formación y la profesionalización. Y para que esto se cumpla, no es solo el sistema educativo el que debe encargarse de promover sus principios. También deben incluirse las instancias culturales, científicas y empresariales que estén convencidas de que no solo se educa en las instituciones. Entonces, cabría preguntarse, ¿cómo debe ser la educación en nuestros tiempos? ¿Cuál sería el papel del educador en medio de las transformaciones sociales y tecnológicas? Y la respuesta se viene con toda la claridad posible. El educador debe estar a tono con el tiempo que le toca vivir. Debe ser dinámico y flexible. Debe estar en capacidad de resolver problemas relacionados con su entorno próximo y estar en continuo proceso de aprendizaje. El profesor de estos tiempos no debe ser solo el espejo en el que el estudiante se ve reflejado. Debe ser también ese ser humano que aprende de su entorno y de su espacio sociocultural que no deja nunca de cambiar. Este ejercicio de retroalimentación entre el educador y su realidad y el educador y sus estudiantes debe conformar una relación liberadora y no de poder y disciplina, pues a partir de aquí se generan y comparten herramientas importantes para la vida por su interacción con la sociedad y el momento que le ha tocado vivir. Fíjense que analizando el contenido, es muy compleja la labor. Para cualquier Es muy sociedad. compleja. Son complejos las nuevas requisitos, expectativas que se deben cumplir. Aunado a ello, la necesidad, creo que no se ve, un segundo, por favor. La necesidad de poder, a ver, un segundo. Y la Permítame, sí. A ver, voy a seguir insistiendo, por favor, solamente es un segundo.
Ok, voy a continuar con la exposición, esperando que ya me lo permita. Y bueno, el producto 11 habla de las 10 reglas básicas para enseñar en el siglo XXI. Y les decía que es una época compleja que requiere mayor especialización, compromiso y un cúmulo de habilidades, competencias por parte del docente. También tenemos el producto 12 que nos habla de estrategias que podamos nosotros implementar. ¿Cuáles? Identificar metodologías que sean funcionales con las características de los clientes de hoy en día, ¿no? De los clientes, de los estudiantes de hoy en día, con un amplio conocimiento de, en cuanto al conocimiento y uso de medios digitales, completamente conectado y que responde a necesidades sociales, culturales, tecnológicas, académicas, complejas también y específicas. Entre ellos tenemos clase invertida, que esta consiste en transformar como se tiene y lograr que el alumno sea el protagonista. Gamificación, es decir, a través del juego, pensamiento de diseño, pensamiento visual, talleres son muy importantes, el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el juego del rol, ABP también, hay aprendizaje basado en pensamiento y aprendizaje basado en proyectos. Es decir, si nos damos cuenta, lo que se pretende es tener una mayor libertad en cuanto a que el alumno pueda generar su propio aprendizaje. En el producto número 12 nos piden que leamos algunos capítulos del libro Pasión por por la enseñanza de Ramón Ferreiro y debemos contestar algunos ejercicios de ellos. Y hacerlos en hojas tamaño carta porque después se deberán utilizar para otras actividades. Después tenemos elaborar precisamente de este mismo libro una presentación en cualquier herramienta que tú prefieras acerca precisamente de la pasión de la enseñanza. Y ustedes deben identificar esta actividad como si ustedes fueran quienes expusieran este tema de pasión por la esperanza a docentes. Después tenemos, ya por último, el producto número 15. Y aquí vamos a hacer una práctica de la metodología ELI, que es un tema que también se observa en la materia. Y tenemos que identificar cada una de las 6 etapas del método ELI para llevar a cabo una actividad con nuestra familia en nuestra casa. Y bueno, pues entonces, ¿cuáles son los momentos que les decía del método ELI? Bueno, el momento A, que nos ayuda en cuanto a la motivación de los estudiantes. Después se establece lo que se va a realizar, es decir, qué vamos a hacer de actividad. Ellos tienen que procesar la información proporcionada, recapitular en el aprendizaje, es decir, hacer hincapié de lo que se está aprendiendo, la independencia social y positiva y la metacognición, es decir, los momentos importantes de esta metodología ELI es el ambiente favorable para el aprendizaje, la orientación de la atención, procesamiento de la información, la recapitulación, la evaluación del aprendizaje, la interdependencia social positiva y por supuesto la metacognición. Esta metacognición se entiende como el vínculo de lo aprendido, lo realizado y lo faltante. Y se hace un análisis profundo de la forma de trabajar y aprender y cómo los alumnos lograron tener un crecimiento a partir del pensamiento tanto introspectivo como analítico. Y bueno, lo que es nuestro producto número 7, nos proporcionan 10 momentos de aprendizaje y debemos proponer una solución. Por último, el producto 18 nos dice de qué manera la didáctica, la pedagogía y la psicología pueden ayudar a ser un docente creativo. Ya por último, el producto 19 nos dice cómo, primero que nada, realizar un ensayo de mínimo 5 cuartillas exponiendo cuál es la importancia que tiene para ti, en primera persona para ti, la labor docente
en tu futura vida como profesionista. Con esto quiero decir que puedes visualizarte como docente o puedes no visualizarte como docente y entonces modificarías el contenido a cómo, pues quizá el tema del aprendizaje, cómo asimilaste este conocimiento, cómo identifica la responsabilidad del docente para formar ciudadanos, para generar estructuras sociales como la familia, identificando las tendencias, las necesidades de las nuevas generaciones. Y bueno, también nos interesa que coloques, por favor, qué fue lo que te interesó, te impactó de este curso, así como lo que aprendiste. Y bueno, esto sería en resumen el contenido de la materia. No tuve alumnos, por eso tuve que ir pues más que nada con los productos, pero es, perdón, espero les sea de interés y pues quedo de ustedes atenta. Yo soy Luz Calvario. Muchas gracias por su atención.